Seguimos en el Cronista TV. Vamos a enmendar un error, porque yo dije senador nacional. En realidad ahora es diputado nacional. Fue senador hasta hace una semana. Eric Calcaño está con nosotros del Frente para la Victoria. Eric, gracias por estar acá en el Cronista TV. Favor. Y corregimos entonces. Estaba más lindo el Senado, pero estás en la Cámara de Diputados. No, son dos partes distintas de lo mismo, que es el poder legislativo, cada cual con sus códigos, con sus estilos, con sus modos. Pero a mí, como me apasiona el trabajo legislativo, bueno, uno sigue pensando en tratar de hacer el mejor discurso, llevar adelante la mejor argumentación y, por supuesto, ganar las votaciones. Ahí está. El 10 de diciembre, el día que reasumió Cristina como presidenta, hizo un alto en el discurso y dijo, Eric Calcaño, a ver dónde está, para recordar una columna que había firmado en Tiempo Argentino hablando de la distribución del ingreso, de la economía argentina. ¿Te sorprendió la presidenta? Sí. Sí. Sí, me sorprendió y bueno, por supuesto con mucha emoción, con mucho orgullo, por supuesto, contento pensando que todo autor quiere que quiere ser leído, entonces no solo ser leído, sino que además ser corregido. Sí. En todo caso, bueno, es interesante, y lo que yo trataba de mostrar un poco en el artículo era que el modelo, como nosotros lo llamamos, eran básicamente la distribución del ingreso, la distribución de la palabra y la distribución del conocimiento. Eso redunda, in fine, en la distribución del poder. Lo que a mí me parece es que de 32 puntos del producto para los asalariados a 48, con la ley de, eso es distribución del ingreso, con la ley de servicios de comunicación audiovisual, la distribución de la palabra, con la creación de universidades nacionales, en particular en el conurbano, bueno, esa es la distribución del conocimiento, se va hacia una Argentina distinta, indudablemente que hace 10 años cuando estábamos en una situación de disolución nacional. Entonces, la idea también es recuperar la política como un instrumento de transformación de la vida cotidiana. Y eso está bueno, la política es polémica también, pero dentro de un marco. Yo quiero ganarle a mi adversario, no que sufra un daño físico. Polémica y sana, digamos, siempre que se mantengan los términos de eso, de la polémica, obviamente, y de poder todos aportar ideas y debatir para lograr lo mejor, que es lo que uno quiere. Cuando uno baja a discutir al recinto, yo tengo que tener el supuesto de la buena fe de mi adversario. De lo contrario, del ocasional adversario, de lo contrario no entra en una visión en términos casi psicoanalíticos de la política que no ha lugar. Entonces yo tengo que pensar que la persona que está enfrente va a tratar de desear lo mejor para la Argentina, que no corresponde con quizás lo que yo pueda estar pensando o el bloque piensa, y entonces nosotros como bloque oficialista en la Cámara de Diputados seguimos la agenda parlamentaria del gobierno. Hablabas de la distribución del ingreso. Vamos a ver, a recordar a alguien que planteó temas que tienen que ver con la distribución del ingreso en los últimos días. Por favor. He tomado la decisión y la digo frente a ustedes. En este momento he renunciado a la presidencia interina del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Hoy ocupo la vicepresidencia primera del Partido Justicialista en el orden nacional. Pero ocurre lo mismo que ocurre en el partido de la provincia de Buenos Aires. Es una cáscara vacía, sin contenido político ni decisiones políticas. Inclusive más aún, vaciado del peronismo que nos da la razón de ser a los trabajadores. En este momento presento la renuncia también al Partido Justicialista en el orden nacional. Hugo Moyano, ¿se convirtió en un problema para el gobierno de Cristina en este año que arranca? No me parece. De todos modos aprovecho la ocasión para escucharlo, porque aunque leí las declaraciones, en ese momento estábamos sesionando en extraordinarias, por lo tanto no podíamos seguir el discurso en vivo. El discurso estábamos sacando las leyes económicas, el presupuesto, también la cuestión de la ley del lavado que regula el sistema financiero, que me parece que es una ley que se comenta poco, pero que valdría quizás
mencionarla. Luego las decisiones políticas de cada uno, de los sectores que representa, de los actores, cómo se mueven en la política argentina, bueno, quizás no haya que mirarlas simplemente en una fecha, sino en un periodo de tiempo más largo. Pero el tono y la forma son distintos, ¿no? Y aparte varios de los opositores de Moyano también salieron a respaldarlo. Bueno, pero eso hace parte de la lógica del poder sindical, cada cual se mueve de ese modo. Sabemos que siempre se levanta un poco el tono para negociar después, por lo tanto es algo que está dentro de las generales de la ley. Cristina, yo creo que no hay que confundir quizás algo que sea coyuntural con algo que sea estructural. En eso me parece que tanto Randazzo como Tomada estuvieron muy claros. La situación, el combate a la pobreza que se ha hecho en los últimos 8 años ha sido muy importante, queda mucho para resolver, pero me parece que este es un gobierno que es, para no decir este fue mejor, aquel fue peor, que es la continuación del peronismo de los 40, lo cual a mí como peronista me pone muy contento. Como peronista, digo, pues se pelearon un poco por Perón, ¿no? Primero Moyano dijo, a este gobierno le falta peronismo, Cristina el viernes reivindicó mucho a Perón en un acto público también. Cristina había dicho, este es el mejor gobierno de la historia. Moyano dijo, no, el mejor gobierno de la historia fue el de Perón y el de Evita. ¿Cuál es el mejor de la historia? El mejor de la historia empezó hace 2 siglos. Y es el por el cual nosotros peleamos todos los días, en nuestro modo, con lo que tenemos. La situación del peronismo en los 40 era bastante distinta de la situación del 2003. De hecho, Perón pudo sancionar una constitución como la del 49, en la cual efectivamente no está el derecho de huelga, pero sí el artículo 40, que es un artículo que también sirvió mucho para inspirar otros procesos de transformación popular. Nosotros, a partir del 2003, recibimos la Argentina en una determinada circunstancia y paso a paso tratamos de ir transformando en el sentido del interés nacional, de la soberanía popular y, como decía Néstor, de Perón y de Evita hay que acordarse cuando se gobierna, y eso me parece que es lo fundamental, lo medular. El presupuesto marca 9,2% de proyección de inflación y los economistas privados dicen que va a ser por lo menos del doble. Bueno. ¿Va a seguir esta diferencia? Y Moyano también. ¿Dio una cifra de inflación? ¿Dio una cifra? No dio una cifra, pero él dice yo me guío por la inflación de las amas de casa. Bueno, hay que y ver. Plantea una paritaria ya para el año que viene por encima del 20. A ver, está bien, de todos modos me parece que nosotros no practicamos la ley de Ricardo sobre los salarios, es decir, que no se aumenta según el nivel de subsistencia, sino que hay una recuperación del poder de compra, una recuperación real. Luego hay que ver qué carrito, qué ama de casa, en qué lugar, hay que tratar de establecer una metodología, por lo que... Seguro el 0,6 que informó el INDEC el viernes no es. Ni la inflación que tengo yo, ni la inflación que tenés vos, digo. No, yo, una de mis funciones que llevo a cabo con más entusiasmo y convencimiento es precisamente en el Parlamento, es precisamente la defensa del INDEC. Si quiere podemos hacer un programa especial y tratar todas las es una buena propuesta para el año próximo. Mediciones, todos los métodos. Tenemos provincias que usan todavía base 100 al fin de los 80. Tenemos incluso una provincia que toma los datos de inflación de otra. Hay una gran variedad. Es muy heterogéneo la cuestión del IPC, que por el caso de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano es lo que dice el INDEC. También es paradójico que muchos gobiernos opositores al gobierno nacional tomen en sus propios presupuestos estimaciones o similares a la del gobierno nacional, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, o un poquito más elevadas, pero no tantas como la provincia de Santa Fe. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Y el dólar a 4.40? Claro, no, digo, es una cuestión de Macri. ¿No? Para mí, el Parlamento hay que decir algo en latín. Claro, para mí la inflación es más alta que la que informa el INDEC. Macri, o por lo menos sus legisladores, creen que es más alta y lo dicen todo el tiempo, después usan para el presupuesto efectivamente la misma inflación que usan ustedes a la hora de ese gobierno. Pero eso no hace que... es una cuestión que podemos... Pero está bueno armar un programa especial, especial sobre inflación, INDEC, consultoras privadas y confrontar todo. Organismos internacionales, bancos privados internacionales. Totalmente. Que florezcan mil flores. ¿Y el dólar a 4.40 es una expresión de deseo? Usted decía en varias columnas que no cree que el mercado se autorregule. Y no, el mercado no se autorregula, precisamente me parece que ya es una cuestión de teoría económica. Pero 4.40... Ya no necesita ser demostrado, sino tenemos que volver a los fundamentales de la teoría económica, y yo no soy economista, soy sociólogo y administrador público, pero efectivamente hay casos en los cuales el mercado se regula menos, como las situaciones de monopolio, las situaciones donde no se puede fijar
algún precio entre oferta y demanda. No es lo mismo vender papel para diarios, digamos, que zapatillas. Por lo tanto, es dable que el Estado pueda regular esos ¿Asociar sectores con terrorismo el tema de la compra de dólares no es un poco mucho? Bueno, tuvimos un par de golpes de mercado, ¿no? ¿Cuáles? El de Alfonsín, por ejemplo, tuvimos... no, pero digo, porque Cristina dijo hubo cinco corridas cambiarias. No, yo diría sonadas. No, trabajamos en un diario económico y la verdad es que, digamos, sí hay presiones sobre el dólar, es habitual y todo, pero corridas como las que uno ha conocido en la historia reciente de la Argentina. Bueno, pero bastaba leer quizás otros diarios y parecía que era el fin del mundo y se venía la lluvia de meteoritos y el corralito y no va a haber más dólares y la crisis era inminente, estaba de otro lado. No fue gratis, 15% de los depósitos se fueron de los bancos y básicamente se fue porque los ahorristas desconfiaron y sacaron. Yo creo que hay tres razones. Una, efectivamente, quizás esta cuestión medio extraña, que es la confianza en la economía. Exacto. Entonces yo acepto un programa sobre el index y hacemos otro sobre la confianza. Tenemos que negociar, hay que negociar. Temporada 2012, ¿no? Está muy bien. Hay otro punto también que es la estructura económica argentina, que sigue siendo una estructura concentrada y extranjerizada. Por lo tanto, también la remesa de utilidades de grandes empresas hacia afuera representa una sangría en términos de divisas. Así y eso también hay que saberlo e incorporarlo al análisis. Y después sí me parece que hubo algunos actores económicos que trataron de marcar un poquito la cancha. Me parece también que los modos evolucionan. Estamos hablando siempre del fenómeno del poder. Antes era con golpes de Estado para que no ganen determinadas mayorías, peronismo por caso. Luego se hicieron golpes de mercado para también decirle, mirá lo que le hicimos a Alfonsín, así que quédate tranquilo, vos que vas a asumir. También hay otros modos de ejercer presión sobre la opinión pública. El caso clásico en ciencia política es el diario El Mercurio de Chile, que contra Allende en el 73, por ejemplo, tenía grandes titulares, es decir, va a faltar carne, va a faltar leche, y no faltaba, pero evidentemente frente a esas noticias había una sobredemanda de esos productos, se agotaban los stocks y efectivamente se creaba una escasez, y sobre eso se montaba toda una cuestión desestabilizadora que terminó en lo que digo es eso, ¿no? Planteábamos el tema de la exageración. Creo que hoy esas cuestiones no suceden y está muy bien que el gobierno y todos los gobiernos, ¿no? Que sigan, ejerzan el mayor control posible donde el Estado tiene que controlar. Sí. Lo único, no caer en la exageración. Para terminar, lo último, papel prensa, que es algo que a nosotros, a los diarios, nos toca bien de cerca. Lo único que yo planteo, lo planteaba en el comienzo del programa, es, está bien que se quiera legislar y ver cómo se distribuye equitativamente el papel, que es un insumo clave para los diarios y para la información entre todos los diarios de la Argentina, fantástico. Ahora digo, no tengamos que ir de rodillas a un funcionario a pedirle el papel. Nosotros, el cronista, importa este papel salmón hoy, arancel cero, que es lo que corresponde, y no tenemos que pedirle permiso a nadie, exactamente. Esperemos que se pueda producir un buen papel salmón en la Argentina, por una parte, y por la otra, cosa que a mí me interesa quizás más por el tema de la provincia de Buenos Aires, más no tanto como, es la cuestión de los diarios del interior, de los diarios de las ciudades y de los pueblos del interior, que en general son pymes, son familiares, en general son bastante conservadores, digo, no es una ideología demasiado afín al gobierno, pero que también hacen parte de la vida cotidiana. Que todo el mundo tenga acceso. Y es ahí donde quizás grandes diarios que fijan opinión en Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, se enfrenten en un debate periodístico con los diarios locales que van a reflejar precisamente el interés regional. Pienso en La Democracia de Junín, un diario fundado por Moisés Levenson, entonces espero que también puedan recibir un buen producto a un buen precio, y no es un diario kirchnerista. Ojalá sea así, y eso, que se preserve para todos poder seguir escribiendo lo mismo, tener el papel y poder escribir lo mismo que hasta ahora, como ha sido u otra cosa si cambian de opinión. No, por supuesto, lo que quieran. Uno siempre trata de persuadir. Lo que quieran. Hay muchos diarios que cuando el Estado le pone 20, 30, 40 millones, cambian. Eso pasa con el sector privado. Si vamos a hablar de pauta, hablemos de la pauta en general. Totalmente, totalmente. Estamos de acuerdo. Me parece muy bien, pero lo importante es eso, que cada uno pueda decir lo que quiera, porque, digo, los diarios dicen lo que dicen y los resultados electorales son los resultados
que se van sucediendo. Reconozcamos que hubo un sobredimensionamiento mediático, de repente, de algunas figuras, y que nosotros en el Parlamento, a veces leyendo determinados diarios, sabíamos de qué iban a estar hechos los discursos. Entonces, bueno, eso es un poco lástima para los actores políticos que Pero tienen eso. Es un problema que a la larga terminan pagando el diario que lo hace y pagando la figura que... ¿no? Y el resultado electoral del 23 de octubre... como decía Perón, cuando tenía todos a favor, perdí. Cuando tenía todos en contra... Yo creo que acá no se trata de callar a nadie, sí me parece seguro que el insumo básico llegue, que haya un papel salmón en la Argentina, y espero que así sea algún día y que el cronista salga. No creo que cambie la línea editorial. Exactamente, así vamos a hacerlo hasta el final. Eric Calcaño, muchas gracias por estar acá. Eric Calcaño, diputado nacional, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto por el kirchnerismo del Frente para la Victoria. No se vaya, ya están Claudio Lozano y Rogelio Frigerio.